El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Esta semana hablaremos de un tema que después de casi 8 años volvió al tapete de la discusión pública luego de que el excontralor Carlos Pollitt develara la existencia de una auditoría a los gastos reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia, donde se evidenciaba el pago por videos editados sobre el 30 de septiembre. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ese día? Fue una revuelta policial y militar previamente orquestada con la finalidad de desestabilizar al entonces gobierno de Rafael Correa, como en aquel momento se dijo. ¿Hubo la intención de matar al entonces presidente, como se aseguró, al levantar las causas como intento de magnicidio? ¿O simplemente se trató de una crisis mal manejada? Las explicaciones sobre lo que ocurrió el 30 de septiembre de 2010 pueden variar según quien dé la versión, pero lo que no se puede tapar, disimular u omitir es que 5 personas murieron ese día entre uniformados durante la revuelta. Además, se contabilizaron alrededor de 300 heridos y decenas de saqueos a locales comerciales. También este confuso hecho habría sido el pretexto perfecto para perseguir y judicializar a personajes considerados incómodos para la agenda política de la época, y en la nueva medalla de guerra para presumir dentro del seductor discurso de la Revolución Ciudadana. Han pasado casi 8 años y la memoria es frágil, así que para comenzar viajaremos al pasado para explicar brevemente el contexto de lo que ocurrió aquel 30 de septiembre del 2010. El 29 de septiembre del 2010, la Asamblea Nacional debatió algunos puntos sobre la Ley de Servicio Público y Carrera Administrativa, como por ejemplo, los permisos de lactancia materna o las condecoraciones y bonos de la Policía y Fuerzas Armadas, que el veto presidencial pretendía eliminar. Esto bastó para caldear los ánimos entre las tropas policiales y militares del país, quienes al día siguiente se autoconvocaron en diferentes puntos del país para dar a conocer su descontento. Una misa se celebraba en el Regimiento Quito número 1, como todas las semanas, pero la liturgia que convocaba a uniformados de otros cuarteles coincidió con la protesta, a la que finalmente terminaron sumándose alrededor de 500 policías. Ese fue el primer hecho de la jornada. Posteriormente, en otros puntos de la capital, se multiplicaron las protestas. Entre las 8 y 9 de la mañana ya era oficial que había una huelga policial. Algunos grupos se ubicaron desde el terminal terrestre de Quitumbe hasta la avenida Mariscal Sucre, donde bloquearon las calles con patrullas y quemaron llantas. Los militares no se quedaron atrás y se unieron a la huelga. También quemaron llantas y bloquearon el tráfico de la avenida Maldonado en el complejo militar de La Recoleta, y alrededor de 400 uniformados de la Fuerza Aérea se tomaron la base aérea de Quito, suspendiendo las operaciones del aeropuerto Mariscal Sucre hasta las 19 horas. Cerca de las 9 de la mañana, los ánimos se exacerbaron en la Asamblea. Algunos legisladores denunciaron que la escolta legislativa impedía su ingreso. Fue así como algunos, para entrar, debieron saltar una cerca metálica e incluso un asambleísta sufrió asfixia. Poco antes de las 9:30, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, arribó al cuartel del Grupo de Operaciones Especiales, pensando que allí se encontraba el movimiento insurrecto. Pero al ver que se había equivocado, se dirigió esta vez al Regimiento Quito, acompañado de una comitiva de 10 vehículos. Minutos más tarde, ofreció un discurso que, en lugar de bajar tensiones, desató la ira de los uniformados. Quieren matar al presidente. ¡Aquí está! ¡Maten al presidente! Tras su intervención, Correa aseguró haberse reunido con el entonces ministro del Interior, Gustavo Yalc, el excomandante de policía, Freddy Martínez, y con el presidente del Club de Suboficiales, Ramón Mesías, para explicar el contenido de la ley que se debatía en la Asamblea y calmar así los ánimos. Pero, aunque el jefe de Estado creyó que con eso se había superado el problema, el panorama que encontró al abandonar el edificio
fue totalmente diferente. Llegaron los primeros actos de violencia, gases lacrimógenos, empujones, forcejeos entre la tropa enardecida y la escolta presidencial, que trataba de conducir a Correa hasta la casa de salud más cercana, el hospital de la policía. Para esa hora, el ambiente en otras ciudades del país ya se había tornado caótico. Manifestaciones con quema de llantas y gritos de consigna contra el gobierno se desarrollaban en Riobamba, Latacunga, Guaranda, Ambato, Cuenca, Loja, Santo Domingo, Ibarra, Machala, Manta, entre otras ciudades. Mientras que en Guayaquil bastó con que se corriera la voz de que no había policía para que los saqueos y asaltos estuvieran a la orden del día. De vuelta en Quito, Correa pugnaba por ingresar al hospital de la policía por la puerta que conecta a la Casa de Salud con el Regimiento Quito número 1. El ex jefe de Estado acusaba al entonces director del hospital, César Carrión, de supuestamente cerrar dicha entrada para que no pudiera pasar y de, con este acto, conspirar en su contra. Pero finalmente Correa pudo acceder a la emergencia en el hospital y posteriormente instalarse en una habitación del tercer piso de la edificación. Casi a la par, en rueda de prensa, un grupo de insubordinados leyó un pliego de 9 peticiones e hizo un llamado a deponer la protesta. Que se derogue las disposiciones de la Ley del Servicio Civil por la que se elimine el derecho a percibir las condecoraciones y bonificaciones de la fuerza pública, que se mantenga el actual sistema de seguridad social y la cesantía cuyos pagos deberán ser no deberán ser en bonos, sino en efectivo, que no existan represalias ni administrativas ni judiciales por el reclamo de derechos constitucionales a nivel nacional. Compañeros policías que me escuchan a nivel nacional, depongan este hecho, no cierren las vías, salgan a las calles a trabajar y a defender el derecho constitucional y a la ciudadanía a quien nosotros nos debemos. Pido que se concentren en los comandos provinciales, en los cuarteles a nivel nacional y en este momento nos vamos a trasladar una comisión a una reunión con el señor ministro del Interior. Poco antes del mediodía, las protestas y contraprotestas copaban las calles. Hasta la asamblea llegaron ciudadanos para protestar contra la insubordinación. También llegaron unas 150 personas de la FEWE y del Frente Revolucionario de Izquierda, así como del MPD para apoyar la posición de los policías y militares. Mientras tanto, simpatizantes del presidente, que se habían dado cita en la Plaza Grande, se dirigieron hasta el hospital de la policía, liderados por el canciller Ricardo Patiño. Según su versión libre rendida en fiscalía, al llegar al centro de salud fue recibido con insultos y golpeado con un cono de tránsito en su cabeza. Pasadas las 13 horas, el país entró en estado de excepción, luego de que el presidente Rafael Correa así lo dispusiera a través del decreto 488, el cual fue dado a conocer a través de la red social Twitter. Para las 14 horas, los ciudadanos únicamente podían informarse a través de la señal de Ecuador TV y Radio Pública, ya que la Secretaría Nacional de Comunicación dispuso una cadena nacional de radio y televisión de emergencia indefinida e ininterrumpida, la cual era de cumplimiento obligatorio e inmediato. Fue así como todas las cadenas de televisión y radio terminaron retransmitiendo una sola postura de los hechos hasta las 20 horas. Poco antes de las 15 horas, las Fuerzas Armadas reafirmaron su lealtad con el presidente de la República ante los rumores de un supuesto golpe de Estado. Con el fin de que el Estado ecuatoriano vuelva a la normalidad, Fuerzas Armadas cumplirá con el estado de excepción decretada por el Gobierno Nacional. Sin embargo, para la media tarde, los ánimos en las calles capitalinas, especialmente en los exteriores del hospital de la policía, ya estaban demasiado encendidos. Los gases lacrimógenos eran la constante de un panorama cada vez más hostil entre manifestantes y civiles. A las 18 horas, 900 militares, entre ellos 63 pertenecientes a los grupos de élite GOE y GIR, llegaron a Quito para rescatar al presidente. Ellos se convocaron en el colegio Eloy Alfaro, desde donde partieron hasta el hospital de la policía.
Para entonces, el presidente había dado 2 entrevistas a los medios estatales. En la primera dijo que no podía salir porque estaba cercado por los uniformados manifestantes. Y en la segunda aseguró que se sentía secuestrado. Aquí yo prefiero estar muerto antes que perder la vida. Y perder la vida para mí es dedicar mis principios. Yo no voy a dar marcha atrás. Si quieren, vengan a buscarme acá, denme ya un tiro y que siga adelante la República. Para las 18:40, el GOE y el GIR ingresaron al hospital por el lado de emergencia. El primer grupo subió hasta el 3er piso, mientras que el GIR, distribuido en 2 equipos tácticos, Alfa y Beta, también hicieron su despliegue en el interior y exterior del hospital. Pasadas las 20:30, inició el rescate. Según el informe de la Operación Rescate de las Fuerzas Armadas, este fue autorizado por el entonces presidente Rafael Correa. El rescate, en el que participaron miembros del GOE y del GIR, tuvo lugar en medio de una balacera. Correa salió ileso y fue trasladado hasta Carondelet, donde ofreció un discurso. Ustedes saben que yo no me asusto fácilmente, o si me asusto, controlo ese temor natural. Pero créanme que cuando fui liberado y me dijeron que por lo menos hay un policía caído del GOE, parece que del GIR también, se me salieron las lágrimas, no de miedo, de tristeza. Pero cómo se ha derramado sangre ecuatoriana, sangre de hermanos, inútilmente. Sin embargo, aquella noche dejó un sinsabor en la boca de todo el país. El saldo trágico de aquel 30 de septiembre fue de 10 fallecidos, 5 en Quito relacionados con las protestas y 5 en Guayaquil en otros incidentes. En Quito, la lista de fallecidos por causa de la protesta fueron: Edwin Efrén Calderón, policía de 29 años. Froilán Jiménez, policía de 28 años. Darwin Panchi, militar de 21 años. Jacinto Cortés, militar de 25 años. Y Juan Pablo Bolaños, estudiante de 24 años. Además, según el informe del Ministerio de Salud, se contabilizaron 274 personas heridas, 200 en Quito, 28 en Guayaquil y 46 en el resto del país.